¿sí? Ya el comité organizador de la oportunidad de estar cerca de ustedes por vía electrónica, ¿verdad? Y pues son de las situaciones, poquitas situaciones positivas que podemos sacar de esta cuarentena, pero bueno, Dios mediante saldremos adelante todos los países hermanos. El tema en general son las bases neurobiológicas de las adicciones. De las adicciones, ustedes saben que se habla mucho de las adicciones a las sustancias, que son sustancias adictivas, ¿no? Tanto drogas legales como no legales. Pero ustedes saben también que hay otro tipo de adicciones, como puede ser la adicción al juego, ¿verdad? La ludopatía, o la adicción al alimento, o la adicción al sexo, o algunas otras adicciones que podríamos considerar que son, de cierta forma, positivas si las sabemos manejar, como sería la adicción a la convivencia y al trabajo, ¿verdad? La charla la hemos dividido primero en una pequeña introducción de lo que es la anatomía y fisiología del sistema nervioso, de forma muy panorámica. Me comentan que muchos de ustedes son médicos en formación, entonces vale la pena que vayamos haciendo un pequeño repaso primero introductorio de las estructuras cerebrales para aterrizar en las estructuras cerebrales que son importantes durante el proceso de la adicción, porque es un proceso en el cual el sujeto se pone en contacto con estas sustancias adictivas, empieza posteriormente a haber un abuso y posteriormente allá hay una dependencia para llegar a la adicción en la cual el sujeto le cuesta mucho trabajo interrumpir la ingesta o el consumo de estas sustancias o bien de ciertas actividades adictivas que le modifican totalmente su vida. Es un tema que ha tomado boga en las últimas décadas, desafortunadamente, ¿verdad? Se ha ido incrementando el abuso de sustancias o el consumo de estas sustancias adictivas y que ha permitido que se haya hecho estudios donde se ha ido avanzando sobre las estructuras involucradas en el proceso de abuso y el consumo excesivo de sustancias adictivas, ¿verdad? Para hablar de acuerdo a la clasificación del DSM-5, en el cual pues se ha definido que efectivamente el estigma que se tenía de estos pacientes, pues en realidad no son viciosos, sino son enfermos que tienen una enfermedad crónica del sistema nervioso y que hay que verlos desde ese punto de vista y no criminalizarlos ni estigmatizarlos como gente viciosa, sino más bien ser empáticos con ellos y entender que están sufriendo una enfermedad del sistema nervioso, así como hay pacientes que tienen su enfermedad de Parkinson o de demencia, que desafortunadamente son enfermedades que tampoco no tienen cura, pero en el caso de las adicciones pueden ser controlables. Entonces, si vamos avanzando aquí en este pequeño repaso anatómico y fisiológico, pues sabemos aquí el peso de nuestro encéfalo, ¿verdad? En promedio de 1.350 gramos, ¿verdad? No más de 1.500 gramos, que correspondería más o menos al 2% de nuestro peso corporal. Y este encéfalo alcanza su mayor desarrollo entre los 25 y 35 años de edad y ya posteriormente empieza a perder volumen, de tal manera que al llegar a los 90 años ya perdimos cerca del 10% de nuestro volumen del peso cerebral a los 90 años, ¿sí? Si hablamos de este peso relativo, vemos que hay una diferencia importante entre el peso del encéfalo de un recién nacido al de un adulto, de tal manera que el niño tiene un 10%, ¿sí?, de encéfalo en relación con su peso corporal. Eso explica la anatomía del bebé, ¿verdad?, que tienen una cabeza muy voluminosa, porque si el bebé pesa 3 kilos, tiene 300 gramos de encéfalo, ¿sí? En cambio, nosotros ya los adultos baja un 2%, es decir, la proporción entre peso del encéfalo y el peso corporal sería más o menos de 1,50, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de un peso de 1.400 gramos del encéfalo en un sujeto de 70 kilogramos, que nos daría más o menos esta relación de 1:50. En las mujeres, debido a su índice de masa corporal, ¿sí?, pues es menos pesado, de 10 a 200 gramos, sí, pero tiene que ver nada más con el peso corporal de las mujeres.
Si comparamos esta proporción de peso del encéfalo y peso del individuo, que es de 1 a 50, y lo comparamos con nuestros primos hermanos, ¿verdad? Los antropoides, vemos que está muy distante, es de 1 a 200, en comparando con nosotros, que es de 1 a 50. Pero vemos que este tipo de mamíferos marinos, con la foca, es de 1 a 80, y sorprendentemente en el delfín es igual que el ser humano, es de 1 a 50. Quiere decir que el delfín y el ser humano tenemos la misma masa encefálica, por lo tanto tendríamos la misma capacidad intelectual. Y podríamos decir que, recuerden que la capacidad de sufrimiento va en proporción a la percepción que tenga el ser vivo del medio ambiente. Y esa percepción del medio ambiente nos da el encéfalo. Quiere decir que entre mayor cantidad de encéfalo, mayor percepción del medio ambiente, y también esa percepción es la que nos da también mayor sufrimiento. Quiere decir que cuando a una familia de delfines se le están sacrificando a sus hijos, ¿sí? Su sufrimiento sería muy semejante al sufrimiento que tendrían los padres de un niño humano, ¿verdad? Todos nacemos con un cerebro humano, ¿verdad? Con una gran cantidad de neuronas, de 100.000 millones de neuronas, ¿verdad? Que es lo que nos provee la naturaleza, y que un 15% de estos 100.000 millones de neuronas se encuentran en la corteza cerebral, que nos da la capacidad de ser los seres humanos por las funciones cerebrales superiores, que ustedes conocen ampliamente: el lenguaje, el raciocinio, las nocias, la capacidad de abstracción y la capacidad también de los sentimientos, ¿verdad? Observamos que cada gran cantidad de neuronas pueden tener cada una hasta más de 10.000 conexiones sinápticas, y que nos dan esta capacidad, si lo comparamos con lo que sería la información de una computadora, de esta cantidad de 280 trillones. Y lo que comentábamos, ya en el sujeto adulto, solo el 2% de su peso corporal corresponde al encéfalo, pero este encéfalo consume el 20% de la energía del cuerpo. Eso nos habla de la alta tasa metabólica que tiene el cerebro, y también lo catastrófico que es el tener ausencia del aporte de oxígeno y de glucosa durante 3 a 5 minutos, que puede provocar la muerte de este encéfalo, ¿sí? Y algo muy importante, ¿verdad? Vemos que cada conexión se forma por lo que se ha adquirido un aprendizaje nuevo. Quiere decir que el día de hoy, si vamos aprendiendo nuevos conceptos y esos conceptos los vamos atesorando, se van a formar nuevas sinapsis, y de tal manera que vamos a ir teniendo estos recuerdos, que ya veremos que nuestros recuerdos van muchas veces en base a nuestras emociones. Si yo tengo, en el contexto de mi vida cotidiana, tengo una situación cargada de mucha emoción, de un aspecto motivacional muy fuerte, ya sea de agradable o desagradable, va a ser un recuerdo que va a tener para toda la vida, como puede ser ahorita la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Ustedes, como gente joven, ¿verdad? Les aseguro que en 50, 60 años van a recordar con lujo de detalles todo lo que estamos viviendo ahorita por esta pandemia. Quiere decir que estos recuerdos van cargados de una alta carga emocional. Bueno, aquí tenemos un esquema muy simple, ¿verdad? De nuestro eje encéfalo-medular, ¿verdad? El encéfalo, que es la porción que está dentro del cráneo, y la médula, que está en el canal raquídeo, ¿verdad? Que en forma muy esquemática, las estructuras derivadas del telencéfalo, que son la corteza cerebral, sustancia blanca, ganglios basales, incluyendo el núcleo amigdalino, las estructuras derivadas del diencéfalo, ¿verdad? O sea, el tálamo, hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo, y después ya las estructuras de la vesícula cerebral primaria y secundaria, que se sigue llamando mesencéfalo, y ya tendríamos, ¿verdad?, lo que sería el metencéfalo y el mielencéfalo, que dan origen al puente junto con el cerebelo, el metencéfalo, y el melencéfalo al bulbo raquídeo, la médula oblongada, y la porción distal de nuestro tubo neural, la médula espinal, ¿verdad? Aquí ya tenemos, ¿sí?, ya un esquema más real, ¿verdad? En donde tenemos todas las estructuras derivadas del telencéfalo, ¿verdad? Nuestra corteza cerebral, donde están esos 15.000 millones de neuronas, y que nos da nuestra capacidad del intelecto, y unidos por esta gran comisura, ¿verdad? Que tiene 25 millones de fibras, que es el cuerpo calloso, y que permite la comunicación entre los dos encéfalos,
y que está más desarrollada en el encéfalo de la mujer que en el hombre, y eso permite que el cerebro de la mujer esté mucho mejor comunicado y le permite hacer varias cosas a la vez. Y que este cuerpo calloso, que es muy voluminoso en los humanos, ¿sí? Aparece hasta los animales, a los mamíferos que tienen placenta. Quiere decir que los animales que carecen de placenta, como son el canguro, es decir, los marsupiales, ¿sí? No tienen cuerpo calloso. Ya ustedes saben que hay niñas que nacen sin cuerpo calloso, ¿verdad? Bien, tenemos aquí, decíamos, el tercer ventrículo, y en las paredes laterales del tercer ventrículo tendríamos los tálamos, y en el piso el hipotálamo, y atrás el epitálamo, donde estaría el cuerpo pineal y las arenas. Tendríamos otra vez nuestro mesencéfalo, uniéndose al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, el puente o protuberancia uniéndose al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio, y la médula oblongada bulborraquídea uniéndose al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y aquí el foramen magno, donde está la unión, más abajo la unión bulbo-espinal, ¿verdad? Aquí tenemos el encéfalo de una necropsia, ¿verdad? Recién extraído, ¿verdad? Y entonces donde vemos la gran cantidad de vascularización que tiene el encéfalo, porque está llevando cerca del 20% del gasto cardíaco, tiene que ir al encéfalo, siendo que el encéfalo solamente representa, decíamos, el 2% del peso corporal, ¿verdad? Y que nosotros somos animales girencefálicos, ¿verdad? A diferencia, de ejemplo, de los roedores y de los equinos, que son animales lisencefálicos. Entonces, dentro de la evolución filogenética de las especies en el encéfalo, vemos que somos animales girencefálicos, lo que nos permite tener una gran cantidad de superficie cortical, ¿sí? Que nos da las funciones cerebrales superiores, que es lo que nos permite nuestra diferencia de ser humanos en relación con las otras especies, en donde tenemos una superficie cortical muy grande en un pequeño espacio, que es la cavidad craneal, debido a estos pliegues. Aquí tenemos un corte medio sagital, ¿verdad? Ya en encéfalo fijo, se ha cortado aquí a nivel del cuerpo calloso, pico, rostrum, rodilla, el tronco, y el esplenio que tiende a ser redondeado en la especie, en la mujer, y tiende a ser alargado en el hombre, ¿verdad? Tendríamos aquí nuestra corteza cerebral, donde se va a integrar gran cantidad de las primeras funciones primarias, con el área sensitiva primaria, visual primaria, la auditiva, las áreas motora primaria, pero nosotros sabemos que tenemos una gran cantidad de corteza cerebral de asociación, como sería sobre todo aquí la región prefrontal, ¿verdad? Que ya veremos que tiene aquí anteriormente teníamos la región prefrontal, lo que sería la región dorso-lateral. Esta porción dorsolateral que ya veremos que permite nuestras funciones ejecutivas de atención y de concentración. La otra porción de la región frontal es la región medial o mesial, que abarca esta cara medial del frontal, incluyendo este giro muy importante que forma parte del sistema límbico, que es el giro de cíngulo, que va a ser muy importante porque va a ser la parte del cerebro que es motivacional. Entonces, el dorso lateral es el de la concentración, el de la atención y funciones ejecutivas. Es mi manager, es el que dirige mi conducta. El que me motiva, por ejemplo, ahorita en domingo, estar en una plática, ¿verdad? Pues sería aquí la región anterior del cíngulo, que ustedes saben que tiene también importancia en la percepción del dolor. Y aquí abajo tendríamos la región orbitofrontal, que es la que va a controlar, sí, toda nuestra conducta, ¿verdad? Nuestras situaciones en donde tenemos que tomar decisiones muy importantes, en donde en cuestión de milésimas de segundo tenemos que tomar decisiones, como es, por ejemplo, si voy llegando tarde a mi trabajo, el pasarme o no la luz roja de un semáforo. Y en milésimas de segundos decido no pasarme el semáforo porque inmediatamente pienso que por esa calle pasa una gran cantidad de niños que van a la escuela temprano. Y eso nos los va a dar la región orbitofrontal, que veremos que son de las otras estructuras que muchas veces están dañadas en las adicciones, ¿verdad? Entonces, ahí vamos ilustrando el tálamo, ¿verdad? Del diencéfalo, como un relevo entre la corteza y centros inferiores. Todo lo que entra a la corteza tiene que hacer relevo en el tálamo, y así como también muchas de las funciones corticales para proyectarse, ya sea al tallo cerebral de la médula espinal, también tienen que hacer relevo en el tálamo. Ustedes saben que la única aferencia que llega directamente a la corteza cerebral es una aferencia muy primitiva que es el olfato, ¿verdad? Ya tendríamos más abajo lo que sería el hipotálamo. Ustedes saben que es una estructura muy importante para la homeostasis y que veremos que también se altera, ¿sí? En unas fases de la adicción
a través de la liberación de sustancias noradrenérgicas, así como también de endorfinas y del factor de estimulante de la hormona adrenocorticotrópica. ¿Sí? Ya tendríamos el cerebelo como una estructura que sabemos que sobre todo es para el movimiento, pero también se le dan funciones intelectuales, porque ustedes saben que muchos de la memoria procedimental es gracias al cerebelo. Así también se ha visto para vocablos que usamos rutinariamente, como el saludo, el rezo, también tiene que tener una función el cerebelo. Y después tendríamos estructuras del tallo cerebral, ¿verdad? Mesencéfalo, puente, bulbo, donde están la formación reticular, que rige funciones muy primitivas, como es el estado de vigilia y sueño, ¿verdad? Así como también funciones viscerales, también funciones motoras y funciones de modular la entrada del dolor. Ahí tenemos un corte coronal, ¿verdad? Nos observa perfectamente el cuerpo calloso, las cavidades de los ventrículos laterales, el fornix, ustedes saben que forma parte del sistema límbico, ¿verdad? Muy importante para la memoria episódica. Los tálamos, y aquí tenemos una estructura importante en las adicciones, que es, aquí se ve muy bien lo que es el hipocampo, y aquí un poquito más anterior se llega a ver parte del núcleo amigdalino, que está a nivel del uncus en la punta del lóbulo temporal, que son estructuras importantes. Ustedes saben que el hipocampo, importante para la memoria, primero a hechos recientes y también a hechos remotos, pero sobre todo la memoria episódica. Recuerden que la memoria episódica es la memoria que estamos nosotros teniendo un recuerdo de todos los hechos que estamos viviendo. Y la exploramos, la memoria episódica, preguntando al paciente qué fue lo que comió ayer, qué es lo que hizo, pero también yo le puedo preguntar qué hizo en el cumpleaños del año pasado, y todo tiene que ver con el hipocampo. Y este hipocampo está muy en relación con el núcleo amigdalino, que ustedes saben que el núcleo amigdalino es el núcleo de las emociones. De tal manera que este núcleo va a estar en relación con el hipocampo, vamos a decir, anatómicamente y fisiológicamente, ya lo que decíamos, que los recuerdos van a ser más fácilmente, esos eventos que tenemos del día al día, van a ser más fácilmente recordados si la amígdala está activa, que sería el de las emociones. Entonces, todos nuestros recuerdos que son recordados fácilmente tienen una carga muy Doctor, no se le escucha. Doctor Luis.
Quiere decir que efectivamente lo que decían, si tienen la oportunidad de localizar el librito del cerebro despierto de Plum y Posner, de Maguni, perdón, de Maguni Moruzzi, les van a decir, ¿sí? Estos libros de Maguni Moruzzi, que fueron premios Nobel de Medicina por escribir la formación reticular activada ascendente, hablaban que el cielo y el infierno se encontraban aquí muy pegados en la región septal, de los núcleos septales que forman parte del sistema límbico, ¿sí? Y entonces se ha visto que la motivación que produce la autoestimulación eléctrica, ¿sí? Se ha visto que es mayor que los placeres naturales. Placeres naturales sería, por ejemplo, la copulación de la ratita o bien la del alimento. Entonces se observó que las ratitas, ¿sí? Preferían estarse autoestimulando que estar alimentándose. Entonces por eso decían que esta estimulación eléctrica era más gratificante, era más motivante que los mismos placeres naturales como era el comer. Y entonces se hicieron pruebas para demostrar que efectivamente era más motivante, con mayor deseo, la autoestimulación que el alimento, era que ponían a las ratitas que tenían que atravesar una grilla electrificada para apretar la palanca. Y se observó que los animales toleraron mayor intensidad de corriente en la grilla para obtener una estimulación eléctrica gratificante en comparación con animales que estaban en ayunas para obtener la comida. Entonces los motivó más ir a hacer la autoestimulación que el mismo ayuno, de tal manera que si estaba el alimento, ¿verdad? Y tenían que pasar esta grilla electrificada, preferían no moverse porque el estímulo doloroso no preferían quedarse en ayunas. En cambio, las ratitas que ya conocían la autoestimulación, ¿sí? Entonces ellas sí tenían mayor motivación de pasar la grilla electrificada. Y entonces estos estudios fueron fundamentales para que se fuera identificando lo que serían los circuitos de la motivación y los circuitos del deseo. Y fue muy interesante que estos circuitos que se fueron encontrando parten de dos partes, sobre todo lo que sería de la motivación, el circuito de motivación, el circuito de recompensa, parte de aquí del mesencéfalo. Ustedes saben que aquí en el mesencéfalo se encuentran la sustancia negra que da origen a las fibras nigroestriadas y que son importantes para los movimientos estereotipados y movimientos, ¿sí?, instintivos que da el estriado dorsal y el estriado ventral. Y que ustedes saben que este sistema nigroestriado es el que está deteriorado, alterado en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson idiopática, ¿verdad? Donde el paciente tiene temblor de reposo, tiene bradicinesia, rigidez y presenta también trastornos de la marcha y posturales a la larga. Este es el sistema nigroestriado. Pero por otro lado tenemos otra área que está aquí marcada con el número 2, verdecito, es el área tegmental ventral, que también se produce gran cantidad de dopamina, al igual que la sustancia negra. Entonces, curiosamente, los sitios donde más dopamina se produce están en el mesencéfalo. Sustancia negra, fibras nigroestriadas, para movimientos estereotipados y movimientos instintivos, y el área tegmental ventral va a dar origen a dos sistemas o dos vías. Tenemos lo que sería la vía, sí, que sería la vía o la vía dopaminérgica mesolímbica, que se va a extender a estructuras del sistema límbico, como sería aquí, al núcleo accumbens, que ustedes saben que forma parte del estriado ventral, y que este núcleo accumbens a su vez va a tener predicción con el sistema límbico aquí con el giro del cíngulo, y también ya veremos que la región prefrontal en sus posiciones dorsolateral, órbito frontal y la mesial. Pero también esta vía mesolímbica también se proyecta a la amígdala, que le habíamos hablado que era el sistema de las emociones, ¿verdad? Entonces, es la vía mesolímbica, área tegmental ventral, núcleo accumbens, área tegmental ventral, amígdala, y esta amígdala sabemos que va a estar en comunicación también con el núcleo accumbens, que forma parte del estriado ventral, diferenciando del estriado dorsal, que es donde se proyecta la sustancia negra, donde estaría el núcleo putamen y el núcleo caudado, que ustedes saben se proyecta al globo pálido, y el globo pálido a su vez se proyecta después al tálamo y a la corteza para los movimientos estereotipados. La otra vía, sí, importante dopaminérgica, va del área tegmental ventral, pero ahora se va a proyectar directamente a las regiones prefrontales. Y estas regiones prefrontales es la vía mesocortical, que también estas dos vías, mesolímbica y la mesocortical, son las vías que van a estar más alteradas en las adicciones
y que tienen que ver con el sistema de circuito de motivación o de recompensa. Y entonces aquí nos están recalcando que son fundamentales el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, pondríamos también la dopamina que se comunica al núcleo accumbens, y la corteza prefrontal. ¿Qué tienen en común estos tres sistemas? Mesocortical, mesolímbico y estrío e nigroestrial, pero estriatal, es que todos sintetizan dopamina. Y entonces aquí nos preguntan, ¿qué es la drogadicción o la adicción? O si hablamos con el abuso de sustancias adictivas, ¿verdad? Y entonces trastorno de consumo de sustancias. Bueno, ya se define actualmente por el DSM-5 como una enfermedad crónica del cerebro, como cualquier enfermedad como la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por el uso compulsivo, ¿sí? De drogas adictivas a pesar de sus efectos adversos, ¿verdad? A pesar de que el sujeto va a presentar síndrome de abstinencia, pero ya veremos que va a presentar una ansia de consumir, una preocupación por consumir estas drogas adictivas, como sería el alcohol, la nicotina, marihuana, anfetamina, cocaína, benzodiazepinas, opiáceos como heroína, morfina, codeína, que ustedes saben que todo este tipo de drogas las podemos clasificar como drogas excitatorias, como sería las anfetaminas, la cocaína, y drogas depresoras, como sería la benzodiazepina, ¿sí? El alcohol o la misma marihuana junto con los opiáceos. Sabemos que van a provocar mayor daño porque sí producen un síndrome de abstinencia física que puede llevar a la muerte, la abstinencia física por opiáceos como la heroína, morfina, así como también por el mismo alcohol o la benzodiazepina, ¿verdad? En cambio, drogas excitatorias, como serían las anfetaminas, la marihuana, bueno, la marihuana no, más bien es depresiva, la anfetamina y la cocaína, ¿sí? Estas son van a provocar un síndrome de abstinencia, pero sobre todo de tipo psicológico, ¿verdad? No tanto físico, ¿ok? Y entonces ya se conoce, ¿verdad?, el proceso adictivo. Este proceso adictivo va a depender mucho del tipo de droga, ¿sí? La dosis y también la forma en que se administre. Ustedes saben que si la droga que se está administrando en su fármaco cinética se absorbe muy rápidamente, como es la inhalada, no se diga la intravenosa, van a tener un efecto mayor de provocar una dependencia y posteriormente una adicción, ¿sí? También la edad de inicio, ya veremos, los adolescentes, los jóvenes son gente vulnerable. Para que sean adictos, ustedes saben que solamente, afortunadamente, alguien dirá que es poco, pero dicen que en promedio es el 10% de los sujetos que se ponen en contacto con las drogas los que van a caer en este proceso adictivo, en este círculo vicioso. Y ustedes saben que también tiene que ver la personalidad, ¿verdad? Hay personalidades que presentan sujetos, los antisocial, psicópatas, ¿verdad? Son más fáciles, son muy agresivos y son más fáciles que provoquen la adicción. Y ustedes saben que también hay otras enfermedades como el trastorno de déficit de atención, donde vamos a ver que hay una hiposensibilidad de su sistema de recompensa que pudiera ser que los hiciera más lábiles a las adicciones o al consumo de drogas adictivas. Y entonces, una vez que el sujeto, por todos estos factores, ¿sí?, de genéticos, sociales, ambientales, ¿verdad?, va a provocar el uso inicial de las drogas adictivas, y este uso inicial puede provocar el uso habitual, y en estos 10% que son los individuos susceptibles van a llevar al uso compulsivo con alta incidencia de recaídas, que es la característica de la adicción. Y entonces sabemos que en estos sujetos las recaídas es el gran problema. Hay sujetos que ya llevan años sin consumir y por su misma vulnerabilidad y los cambios neuroplásticos que vamos a describir de los circuitos de recompensa, circuitos de memoria, de reflejos condicionados, así como también el circuito del estrés y los circuitos prefrontales que son los alterados por las drogas, muchas veces estos cambios son muy perdurables y entonces hacen que el sujeto tenga vulnerabilidad de tener estas recaídas y que pueden ser estímulos estresantes, una nueva exposición a la droga, claves, ¿sí?, para el consumo, que ya veremos cuáles son esas señales que se llegan a presentar. Entonces ya posteriormente los investigadores avanzaron y ahora dijeron, pues ahora ya no vamos a hacer una estimulación eléctrica, ahora vamos a adaptar la palanca a que
administre a través de una pequeña bomba, haga la infusión hacia el líquido cefalorraquídeo de las ratitas de las sustancias adictivas. Y entonces se observó que estos animalitos aprendían a relacionar la presión de la palanca con la administración de la droga. Entonces les provocaba un estado de placer, ¿sí? Y entonces siempre tenían el deseo de estarse autoestimulando la administración de estas drogas. Si ponían una solución isotónica, ¿sí? La rata dejaba de autoestimularse porque no le provocaba esa sensación de placer. Y entonces ya estamos viendo de este proceso adictivo. Las ratitas, ¿sí? Al igual que los seres humanos, ¿sí? Se están autoadministrando la droga y se habitúan a la droga. Y entonces ya veremos que se van provocando los fenómenos de habituación, ¿verdad? De tolerancia, en donde ahora el sujeto tiene que ir incrementando la dosis de la droga, que tiene que ver mucho con la misma farmacocinética y también con la farmacodinámica. Y entonces ya que se habitúa a la droga, pero es interesante que una vez que ya no, la ratita seguía autoestimulando y ya no le ponían droga o sustancias adictivas a la solución, si no era la más solución isotónica, muchas ratitas dejaban de estimularse. Y entonces había una extinción de la conducta al ya no recibir el estímulo por la palanca. Pero curiosamente, fíjense también en las ratitas, se vio que muchas de estas ratitas, sí, el 10%, curiosamente, el 10% de las ratas, a pesar de que ya no tenían el estímulo de la droga, ellos tenían el estado compulsivo de seguirse autoestimulando. Y hay estudios muy interesantes en donde la ratita, pues en realidad no tiene un prefrontal tan grande como el humano, pero tiene un desarrollado lo que se llama la región cingulada anterior. Y estas ratitas, lo que hicieron los investigadores, las ratitas que a pesar de que ya no recibían el estímulo de la droga, seguían en una actitud compulsiva de seguirse autoestimulando, veían que tenían menor cantidad de receptores dopaminérgicos en las regiones cinguladas anteriores que correspondería al área prefrontal del ser humano. Y entonces, si hablamos en relación a las drogas adictivas, ¿verdad? Sí, como la anfetamina, la cocaína, morfina, sí, la misma marihuana, ¿sí? Tienen compuestos muy diferentes, pero todas funcionan activando el sistema de recompensa. Y entonces aquí nos preguntan, ¿qué tienen en común todas estas sustancias adictivas? Y entonces, este autor, Weiss, en la década de los 80, ¿sí? Los años 80, observó que en los pacientes que tenían problemas de agitación psicomotriz, con cuadros de delirios, es decir, con cuadros psicóticos, ¿sí? La administración de un antipsicótico que bloquea los receptores dopaminérgicos, como es el Primocide, de los primeros antipsicóticos que se conocen, ¿sí? Inhiben la acción de la dopamina y tenían un efecto secundario. El sujeto dejaba de estar muy agitado, muy excitado, con alucinaciones auditivas, ideas delirantes, ¿sí? Pero caían en un estado de anedonia. Es decir, que estos sujetos ya lo que antes les provocaba placer, lo dejaban de hacer, ¿verdad? Y muchas veces esa anedonia pasaba a ser hasta un estado de abulia, en donde ya el sujeto propiamente se desinteresa de todo. La anedonia es, ya dejo de hacer lo que me provocaba placer, ya no me provoca placer el ir a jugar fútbol o tener algunas relaciones sociales, ¿verdad? Pero ya puede llegar hasta la bulia, donde hay un aplanamiento total del interés por el medio ambiente y por uno mismo, ¿sí? Y entonces la observación de este Weiss llevó a proponer que la dopamina jugaba un papel importante en las conductas reforzantes, ¿ve? De la motivación, del deseo y del placer. Y entonces ya tenemos este estudio de este grupo de italianos en julio del 88, de 1988, en donde ellos vieron, ¿sí? Que las drogas de abuso preferentemente incrementaban, ¿sí? La dopamina, la concentración de dopamina en el sistema que ya se había descrito que era el sistema del placer y el sistema de recompensa, que era el mesolímbico, que decíamos que va del área tegmental ventral, y de ahí se proyectaba al núcleo accumbens y también a la amígdala. Y entonces su investigación fue muy interesante a través de estudios de microdiálisis, ¿verdad? En donde la ratita inyectaban soluciones adictivas, ¿verdad? Y observaban, hacían un estudio de microdiálisis a nivel cerebral en la región septal anterior, en donde iba pasando el tubo de diálisis y después
se combinaba con las sustancias que estaban en esta región y se hacía un análisis de esta solución de Ringer que ya había sido mezclada con la sustancia que se estaba liberando en esta región después de administrar intravenosa o intraperitonealmente la sustancia adictiva. Y vieron que efectivamente se encontraba que todos los tipos de drogas aumentaban, ¿sí?, la liberación del neurotransmisor, que fue la dopamina. Entonces, esta es la evidencia que efectivamente la dopamina es el neurotransmisor más importante en el sistema de recompensa, que ustedes saben que la dopamina forma parte de las aminas, junto con lo que sería la noradrenalina y la adrenalina. Y todo este premio Nobel de Paz, Carlson, ¿sí?, es el que describe la forma en que la dopamina se distribuye en las distintas regiones del cerebro, ¿sí? Y observó que efectivamente esta dopamina se encuentra en concentraciones muy altas en el sistema de recompensa, que era el sistema que decíamos, ¿sí?, mesolímbico. Y entonces, en el proceso adictivo vemos que los mecanismos, ¿sí?, los mecanismos como aumentan la dopamina son distintos a las drogas, ¿verdad? A final de cuentas, todos van a incrementar la dopamina, pero pueden tener diferentes receptores, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la nicotina va a aumentar la liberación de dopamina activando los receptores nicotínicos que existen a nivel de la misma área tegmental ventral y también del núcleo accumbens. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿qué sabemos de las consecuencias del abuso de drogas que van a desencadenar la adicción? Entonces, se observa que sí hay cambios permanentes o muy duraderos en el funcionamiento de las regiones cerebrales. Esto podría explicar mucho de las recaídas de ese sujeto que al estar en abstinencia muy prolongada, ya existen cambios en su anatomía de estos sistemas, del hipocampo, el sistema de recompensa, la vía mesolímbica, así como también del área prefrontal, lo que provocan la recaída y también ciertos cambios de personalidad en el sujeto adicto a pesar de que esté en abstinencia. Y entonces van a provocar cambios en nuestras conductas y nuestros intereses. Ya vamos a ver que el sujeto adicto, lo que son el sistema de recompensa natural, pasa a ser secundaria porque va a estar hiposensible y todo gira alrededor del consumo de drogas. Y entonces, si nos vamos ya a los estudios de imágenes cerebrales en humanos, vemos que aquí estaría el efecto de la cocaína en las sinapsis dopaminérgicas, en donde tendríamos, por ejemplo, aquí el área tegmental ventral proyectándose al núcleo accumbens, ¿verdad? Y dando la sensación, la percepción de placer. Y entonces, ustedes saben que está la dopamina, la tirosina, la dopa, y de ahí la levodopa y después la dopamina. Se van a liberar estas vesículas y van a caer a la hendidura sináptica gran cantidad de dopamina y que van a activar, sí, como llaves a las cerraduras que son los receptores dopaminérgicos. Estamos viendo que, por ejemplo, el efecto de la cocaína es bloquear la recapturación de dopamina para volverse a reciclar, como sucede normalmente. Normalmente, ¿verdad?, la dopamina se libera, ¿sí?, va a actuar en algunos receptores y se va a reciclar, y hay estos receptores presinápticos donde se va a reciclar la dopamina para volverse a liberar. De esa forma, hay una concentración moderada de dopamina en la hendidura sináptica. Pero, ¿qué sucede con la cocaína al bloquear estos receptores presinápticos? Va a haber una sobresaturación de los receptores dopaminérgicos a nivel postsináptico, ¿verdad?, por un exceso de dopamina en la hendidura sináptica. Entonces, si hacemos en estudios de tomografía de emisión de positrones, vamos a observar, ¿sí?, vamos a observar que el rojo se encuentra una sustancia radioactiva, ¿sí?, que realmente es de carbono, que se va a fijar a los receptores dopaminérgicos que se encuentran libres. Que cuando un sujeto no está siendo estimulado, hasta un 80% de sus receptores dopaminérgicos están libres. De tal manera que entre más rojo vea esta área, se está captando mayor cantidad de esta sustancia radiactiva de carbono, ¿sí?, en estos receptores dopaminérgicos que están libres. Este sería un sujeto normal, ¿sí?, en donde está estimulado por alguna recompensa natural. Pero, ¿qué pasa con la ingesta crónica de dopamina, de cocaína? ¿Sí? Observamos
que aunque el sujeto en este momento no esté bajo el efecto de la cocaína, que ustedes saben que es un efecto corto de horas, ¿verdad? Vemos que este sujeto que no está siendo estimulado en ese momento, así como fue también el control, vemos que la cantidad de carbono radioactivo es muy pequeña porque hay muy pocos receptores dopaminérgicos. En conclusión, este efecto que tuvo en un principio la cocaína de estar hiperactivando, hipersaturando a los receptores dopaminérgicos, con el tiempo lo que va provocando es una depoblación, una disminución importante de los receptores dopaminérgicos, que queda demostrado en este estudio de tomografía de emisión de positrones, en donde no se captó, como sucedió en el grupo control, este carbono radioactivo, ¿sí? Y entonces vemos que curiosamente lo que está sucediendo en el sistema de recompensa, en este sistema mesolímbico, es que hay una hiposensibilidad de este sistema de recompensa por una disminución de los receptores dopaminérgicos, que en este caso está ejemplificando la cocaína, pero se ha visto que es con el resto de drogas, como vamos a ver. Entonces quiere decir que, al contrario a lo que se pensaba anteriormente, que había una hipersensibilidad de este sistema de recompensa, existe todo lo contrario, que hay una hiposensibilidad del sistema de recompensa, de tal manera que ya el estado de euforia que produce la droga en estos sujetos va a ser menor que lo que sería en un grupo control de administración de anfetaminas o de cocaína. Entonces, aquí es donde se pregunta uno, bueno, si ya no sienten tanto esa sensación de placer porque está hiposensible su sistema de recompensa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que los motiva a seguir tomando o consumiendo la droga? Que es lo que vamos a contestar posteriormente. Y estos autores llegaron a la conclusión que el uso repetido de las drogas reduce los receptores dopaminérgicos, sobre todo los D2, ¿verdad? Hay de unos D2, pero sobre todo los D2, ¿verdad? Para provocar una hiposensibilidad de ese sistema de recompensa. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Como en un grupo en control normal, ¿verdad? Se le administra un placebo y miren cómo están muy libres sus receptores dopaminérgicos, donde está fijando a los receptores libres de dopaminérgicos esta sustancia radiactiva. Pero este grupo control normal, le damos metilfenidato, ¿verdad? Que en la investigación es intravenoso, se observa que este metilfenidato lo que va a hacer es bloquear, decíamos, la recapturación de la recapturación de dopamina, va a sobresaturar los receptores dopaminérgicos y por eso hay menor captación del carbón activado, o el carbón mejor radioactivo. ¿Qué sucede en un sujeto cocainómano? En el sujeto cocainómano, desde que se administra el placebo, ¿sí? Vemos que no hay captura, no se capta este medio radioactivo. Quiere decir que ya tiene muy poquita cantidad de receptores dopaminérgicos libres y que sigue presentándose la misma imagen después de administrarle el metilfenidato, ¿verdad? Y entonces se concluye que efectivamente en el adicto está disminuyendo la cantidad de receptores. Y aquí está la doctora Nora Borco Fernández, mexicana, de papá ruso, que ahorita es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente es la directora del Centro Nacional de Prevención de las Adicciones en Estados Unidos y que ha sido un ícono de estas investigaciones. Y entonces se concluye, ahorita hablamos de la cocaína, pero se ha visto que gran cantidad de las drogas provocan una disminución importante de los receptores dopaminérgicos. Y aquí vemos de la cocaína, ¿verdad? Aquí tenemos al grupo control y aquí en los sujetos, ¿sí? De los que son adictos, donde hay una baja de la cantidad de receptores. Cocaína, metilfenidato, el alcohol y también a la heroína, ¿verdad? Grupo control, captación de esta sustancia radiactiva, no está hablando de que hay receptores libres, pero el sujeto adicto, sin estar siendo estimulado en un estado de abstinencia, hay una reducción muy importante de los receptores dopaminérgicos libres. Aquí viene un sujeto normal, grupo control, ¿verdad? Captación en cocaína y curiosamente, fíjense, en otro tipo de adicciones, que aquí en este sujeto era un adicto a la comida, ya tenía un problema de obesidad importante y también se ve que hay una disminución de estos receptores dopaminérgicos. Entonces, fíjense qué interesante.
aquí haría la pregunta, bueno, pues aquí, ¿qué sucede? ¿No? Si aquí no hay una sustancia que esté bloqueando la recapturación de dopamina, como la cocaína o la nicotina, que estimula receptores nicotínicos, y estos a su vez aumentan la liberación de dopamina, ¿por qué también estos sujetos hay esta hiposensibilidad? Todavía las investigaciones han sido avanzando, también con la ludopatía se ha visto que hay esta reducción. Es decir, quiere decir que pueden hacer ya uno con una vulnerabilidad genética, en donde ya nazca uno con una hiposensibilidad de este sistema de recompensa. Esa sería la pregunta, por eso no todos somos ludópatas, no todos somos adictos a la comida o adictos al sexo. Y entonces aquí hay experimentos muy interesantes en donde se codifica el gen en un virus y a ese virus se le implanta la formación genética donde esta información genética sirve para la síntesis de receptores dopaminérgicos. Y entonces al inyectar este virus que lleva la información genética que favorece la formación de receptores dopaminérgicos, ¿sí? Se observa que hay una sobreexpresión de estos receptores dopaminérgicos y estas ratitas se les había habituado a que se administraran alcohol. Y entonces se observó que ante un aumento de los receptores dopaminérgicos debido a la implantación del gen en este virus para la síntesis de receptores dopaminérgicos, había una disminución muy importante de la respuesta de autoadministrarse alcohol de ese estado compulsivo en que cae la ratita. Pero conforme iba disminuyendo la cantidad de receptores dopaminérgicos, porque esto tenía una vida media muy corta, pues entonces también iba disminuyendo este fenómeno de dejar de autoestimularse la ratita que estaba ya adaptada a autoestimularse alcohol. Y entonces se va concluyendo que las drogas aumentan la cantidad de dopamina y la sensación de placer, copiando la manera como el cerebro reacciona a estímulos placenteros. Es decir, que cuando yo tengo mucha hambre y se me antoja una buena hamburguesa con papas, estoy liberando gran cantidad de dopamina y esa dopamina es la que me mueve el deseo de buscar la hamburguesa, ¿verdad? El deseo de ir por la hamburguesa. Y también se estimula el sistema noradrenérgico, que es el que nos mueve, ¿verdad?, a buscar la hamburguesa. Y después se liberan otras aminas, como sería la serotonina, y también la serotonina nos da la sensación de placer después de comer la hamburguesa. Pero una vez que ya satisfago esa necesidad, ese deseo, ya se me quita el hambre y ya no sigo comiendo más hamburguesas, ¿verdad? Quiere decir que ya bajó la dopamina y así se va presentando en nuestra vida diaria cómo van haciendo nuestros mecanismos que nos estimulan, ¿sí?, de los mecanismos de recompensa natural. Y es curioso cómo las drogas están imitando la manera como nuestro cerebro reacciona a estos estímulos placenteros que nos dan el deseo y el placer, ¿verdad? Entonces, estos cambios, ¿sí? Es decir, que al administrar la droga se incrementa la dopamina, se produce tanto en personas adictas como no adictas. O sea, también van a sentir esa sensación de euforia, un grupo control de sujetos que le demos alguna droga. Aquí tenemos ejemplos de recompensas naturales, ¿verdad? Que no tienen que ser recompensas muy valiosas, muy costosas, ¿no? Sobre todo cuando uno de pequeño, ¿no?, teníamos 8 hermanos, ¿verdad? No somos nosotros, ¿verdad? Pero así estábamos, ¿verdad? 8 hermanos y ahí comiendo y un gusto, ¿verdad? Disfrutar una comida, ¿verdad? O este niño de Bosnia, ¿verdad?, que por primera vez recibe un par de zapatos nuevos, vean sus zapatitos que tenía, y para él es un gusto recibir estos zapatos nuevos, ¿verdad? O estos niños de África recibir estos regalos, o tener la convivencia, ¿verdad? Independientemente de la edad, es un placer esta convivencia social. El alimento, ¿verdad? Las relaciones amorosas, el juego, las relaciones entre los amigos, son sensaciones placenteras en donde está liberando dopamina. Aquí lo vemos, por ejemplo, cómo el sujeto, al tener hambre, se incrementa su dopamina y una vez que satisface esa hambre, va bajando la dopamina. También aquí vemos la actividad, sí, de montadas, intromisión, eyaculación en las ratitas, ¿verdad? En cómo se va incrementando, sobre todo la intromisión, de acuerdo a cómo va aumentando
la dopamina y después cuando va bajando la dopamina va disminuyendo el número de intromisiones montadas y también de eyaculaciones. Y por otro lado, vemos qué hacen las drogas, ¿verdad? Las drogas, por ejemplo, aquí, ¿sí? La anfetamina, como la administración de anfetamina incrementa en gran forma, si miren aquí, si vemos la comida, está incrementando aquí un promedio de 200, de 150, aquí está incrementando cerca de 1000, ¿sí? Microgramos aquí de porcentaje de incremento de la dopamina a nivel de núcleo accumbens, que es donde están midiendo, y ya posteriormente va disminuyendo el efecto de la anfetamina y va disminuyendo. Y aquí vamos viendo los metabolitos de la dopamina, ¿sí? Lo mismo sucede con la cocaína, se administra cocaína e incrementan los niveles de dopamina a nivel del núcleo accumbens, también el incremento de algunos metabolitos de la cocaína. Lo mismo con la nicotina, se incrementa y también se incrementa en cierta forma del núcleo caudado, que ya veremos que también el estriado dorsal, que es la vía estrío-libro-estriada, ¿verdad? Movimientos estereotipados, movimientos instintivos, también se incrementa con la nicotina, ¿sí? La dopamina en el núcleo accumbens y también a nivel del cuerpo estriado, como es el núcleo caudado. Lo mismo estamos viendo la morfina, ¿verdad? Se está incrementando, ¿sí? La dopamina, ¿sí? Después de la administración de morfina. Entonces aquí está la demostración que efectivamente que las drogas están imitando lo que hacen los estímulos naturales, ¿verdad? De incrementar la dopamina, pero lo hacen de una forma muy exagerada, muy, muy elevada. Y entonces, si hablamos de los sujetos vulnerables para que se hagan adictos, si se ponen en contacto a edades muy cortas de las sustancias adictivas, que son los adolescentes y los muy jóvenes. Sabemos que la adolescencia es un periodo donde hay gran cantidad de cambios biológicos, como hormonales, desarrollo del mismo encéfalo y de la masa corporal, socioemocionales, ¿verdad? Empieza a haber problemas familiares con otros amigos, empiezan a tener relaciones íntimas, se caracterizan por una inestabilidad emocional, ¿verdad? Es muy característico, ¿verdad? Así como cognitivos. El niño, el adolescente, el joven, tiene un sistema nervioso que está ávido de información y tiene una gran cantidad de sinapsis y que va a ayudarle para sus funciones ejecutivas y por lo tanto conductuales. Por naturaleza decimos que los adolescentes, los jóvenes, son impulsivos, ¿sí? Hasta que tienen ya un sistema de autorregulación. Entonces, ¿por qué es este tipo de conducta en los jóvenes? En que tienen una exposición a nuevos ambientes, ¿verdad? Cuando se empieza a dar ya cierta libertad, independencia estos jóvenes. Y entonces observamos que las regiones del cerebro en donde se generan nuestras emociones, amígdala, hipocampo, junto con el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, el área del deseo, van a desarrollarse antes, maduran antes, que las áreas que nos sirven para planificar, para una autorregulación, un autocontrol, para una toma de decisiones que están en la corteza prefrontal. Entonces, hay primero una maduración de las áreas emocionales y hasta los 20, 25 años empieza a haber una maduración de estas áreas prefrontales. Y entonces el sistema de placer mesolímbico y las emociones, amígdala, completa su desarrollo mucho antes que la región prefrontal, que es en la pubertad. Sin embargo, la corteza prefrontal no completa, decíamos, su maduración hasta arriba de los 20 años. Y entonces nos dice este autor Liddell, durante la adolescencia, el cerebro no madura haciéndose más grande, madura al volverse más interconectado y más especializado. Es decir, que ya cuando se empieza a desarrollar esta área prefrontal va a modular, va a autorregular este sistema de placer y este sistema de emociones para que no seamos tan impulsivos cuando llegamos a la mayoría de edad, que debe ser arriba de los 21 años. Y entonces nos preguntan cuáles son las consecuencias de la diferencia temporal del desarrollo entre un cerebro emotivo contra el desarrollo de un cerebro que permite el autocontrol. Bueno, se ha visto que estudios en humanos y otros mamíferos han mostrado que durante la adolescencia se presenta una exposición a situaciones de riesgo, porque son muy emotivos,
no planean toda su región orbitofrontal, que es el que es nuestro freno para moderar nuestras emociones y no nos dejemos llevar por esas emociones. Una búsqueda siempre por lo novedoso, ¿sí? Y por otro lado tenemos la valoración de los factores sociales, en donde debemos nosotros ser empáticos con estos jóvenes. En conclusión, el sujeto joven busca su independencia. Y entonces vemos que la vulnerabilidad de los jóvenes a las drogas, pues es su experimentación que tienen, ¿verdad? Por el desarrollo del sistema nervioso, pero se dejan llevar mucho por las áreas que ya están más desarrolladas, que sería la área de las emociones y el área que es donde estas emociones van a repercutir en los recuerdos, que sería el área del hipocampo con la corteza entorrinal. Y entonces los jóvenes van a tener respuestas emocionales mucho más intensas, ¿verdad? Son más expresivos. Uno conforme va madurando, pues alguien dirá, se vuelve uno más hipócrita, pero no, bueno, se va madurando porque la región prefrontal va inhibiendo todas estas respuestas emocionales que tenemos, ¿sí? Y si tienen malas compañías, pues entonces van a tener unas respuestas emocionales muy intensas que van a estar influenciadas por estas malas compañías. Y lo que comentaban, ¿verdad? El cerebro del adolescente está menos conectado, ¿verdad? Porque todavía su región prefrontal todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para que pueda inhibir esta respuesta, alguien dirá respuestas viscerales, emocionales, muchas veces regidas por los recuerdos, ¿verdad? Y también tenemos que el sistema nervioso de los jóvenes tiene una gran capacidad de formar nuevas sinapsis y por lo tanto de sintetizar nuevas proteínas, más neurotransmisores con sus receptores que le da una capacidad de mayor memoria, ¿verdad? Y están ávidos y aprenden gran cantidad de conceptos, pero también son sometidos a gran cantidad de emociones que muchas veces no son tan positivas. Entonces, aquí vemos estudios, son estudios de la doctora Nora Borkov, en donde ve que esta vulnerabilidad de los niños que van a sufrir adicción a la marihuana, los periodos críticos están aquí entre los 15 y 18 años, en donde si estos jovencitos entre 15 y 18 años se ponen en contacto con la marihuana, van a tener una gran vulnerabilidad para que posteriormente tengan trastornos de uso de cannabis. Y aquí vemos estos estudios de tomografía de emisión de positrones y también se ha hecho en resonancia nuclear magnética funcional, como el volumen de la sustancia gris, ¿sí? Es muy grande, ¿sí? En el sujeto muy joven, aquí a los 5 años. Pero como va creciendo, la sustancia gris va siendo menor, pero porque se va a incrementar lo que sería la sustancia blanca. Y entonces, entre más opaco, así azul, nos está diciendo que hay menor sustancia gris, pero lo que está pasando es que se están formando mayor número de sustancia blanca, de fibras, de tal manera que ya estos cerebros van a estar mejor comunicados de la región orbitofrontal hacia los sistemas de recompensa y al sistema de recuerdos del sistema límbico. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué las drogas de abuso provocan adicción? Sabemos que tanto en el sujeto no adicto como no adicto, incrementan la dopamina en las áreas del placer. Aquí tenemos un corte medio sagital del encéfalo de una ratita, donde está nuestra área tegmental ventral, proyectándose hacia el núcleo accumbens y esta a su vez proyectándose a la corteza prefrontal, que aquí en este caso es lo que llamamos la región cingulada anterior. Y aquí se tiene la gran cantidad de receptores, la área tegmental ventral, donde receptores para opioides, para alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, así como también en el núcleo accumbens, gran cantidad de receptores para anfetaminas, cocaína, los mismos opioides, para la cannabis y la fenilciclidina, ¿verdad? Y aquí vemos cómo hay receptores opioides, más bien, sí, liberación de opioides, de GABA, y aquí la influencia de la amígdala y la corteza prefrontal, en donde va a tener gran cantidad de liberación de glutamato, con receptores también de glutamato. Entonces, los dos neurotransmisores más involucrados serían la dopamina y también el glutamato. Y entonces nos dicen, fíjense, curioso, que no siempre, sí, no siempre
es hedónica, provoca un placer la liberación de dopamina, sino que a veces esta liberación de dopamina también nos sirve para que se libere cuando tenemos una sensación de peligro, de alejamiento, que sería negativo, y entonces es importante para la sobrevivencia. Esto nos puede explicar por qué el sujeto que es adicto queda muy vulnerable a que pueda morir a edad muy temprana o bien pueda perder la libertad, porque sus sistemas de sobrevivencia, que son estos mismos sistemas de recompensa, están hiposensibles, están hipoactivos. Y entonces ya el sujeto ya no sabe medir el peligro y no hay alejamiento, ¿sí?, ante estas situaciones que le pueden provocar daño. Aquí tenemos, sí, si nos agredían, ¿verdad? Pues aquí está liberando gran cantidad de dopamina. Este está liberando noradrenalina seguramente. Y entonces, ya sabemos que las drogas copian de manera como nuestro cerebro reacciona a estímulos placenteros. Hay sinapsis dopaminérgicas, ¿verdad? Como veíamos aquí, gran cantidad de receptores dopaminérgicos libres, demostrados, pero las drogas van a disminuirlo. El compuesto se une solo a los receptores dopaminérgicos vacíos y si el sujeto no está estimulado, fíjense aquí nos ponen que hasta el 85% de los receptores están libres. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué una persona se vuelve adicta? Bien, observamos que un sujeto no adicto y le damos alguna droga, ¿sí?, que provoca adicción, ¿sí?, se incrementa la dopamina, ¿sí?, y también se incrementa la percepción de euforia y de placer, ¿sí? Entonces aquí le van haciendo una escala de cómo podría usted valorar ahí la sensación de euforia y de placer. A mayor cantidad de dopamina, mayor sensación de placer. Y entonces ahora se toman dos grupos, un grupo control y el grupo de cocainómanos, y se va a valorar una escala, ¿sí?, de estas que usan los psicólogos para ver su euforia. Si le dan placebo, no hay euforia. Si le dan placebo, no hay euforia, tanto en el control como cocainómanos. Un grupo control se le da anfetamina y se incrementa su euforia en forma muy importante. Pero ¿qué sucede en el sujeto cocainómano? Ya su capacidad de euforia ya no es tan importante cuando se le administra emetilfenidato. Y entonces, al administrar la droga se incrementó la euforia, pero más, curiosamente, más en el grupo control. Entonces aquí concluye uno que esta sensación de placer en el sujeto cocainómano está disminuida. Quiere decir que va de acuerdo a lo que se veía, que hay una hiposensibilidad de su sistema de recompensa. Pero ¿qué sucede cuando se mide lo que es el estado compulsivo? Es decir, la necesidad, el deseo de seguir tomando droga. Y entonces se observa que en el grupo control, que no es cocainómano, en placebo y con la metilanfetamina, el sujeto no refiere ese alto compulsivo de seguir ingiriendo la droga. Pero ¿qué sucede con el cocainómano? El cocainómano se incrementa en gran forma, ¿sí?, se incrementa en gran forma su deseo, el craving, alguien dirá, la compulsión de seguir tomando la droga. Entonces, que se concluye que en los cocainómanos hay un aumento de la motivación de tomar más droga. Entonces, hay una hiposensibilidad de su sistema de recompensa del deseo y por eso hay disminución de la euforia. Pero quiere decir que ese sujeto tiene algunos otros mecanismos cerebrales que le van a provocar este estado de compulsión y eso se llaman reflejos condicionados. Es decir, el sujeto ya cambió sus circuitos, ¿sí?, neuronales de la amígdala y del hipocampo, en donde empieza a tener percepción de señales en que le están diciendo, te estoy administrando droga, vas a sentir cierta euforia, pero esas señales que van creando los sistemas, los reflejos condicionados, es lo que va a provocar muchas veces esta compulsión, junto con la asociación de un deterioro de las áreas prefrontales, sobre todo la órbita frontal. Y entonces, efectivamente, el uso repetido de las drogas reduce los receptores dopaminérgicos, disminuyendo la euforia en estos sujetos. Y entonces, ¿cuál es la importancia de tener un sistema dopaminérgico hipofuncional en la adicción? Bueno, quiere decir que ya no me van a provocar placer, actividades que antes me daban mucho placer, ¿verdad? Y ahora todo va a girar alrededor de las señales y también del consumo de la droga.
Y se ha visto que los niños que padecen TDA son niños que tienen una hiposensibilidad de este sistema de recompensa natural, lo cual si estos sujetos que tienen TDA se ponen en contacto con las drogas, van a ser más vulnerables que cualquier otro sujeto que no tiene una hiposensibilidad de su sistema del deseo y del placer. Y entonces decíamos que se ha visto que pudiera provocar este estado impulsivo por seguir tomando la droga. Y entonces se ha visto que tiene que ver mucho con los circuitos de memoria episódica. Aquí tenemos el circuito de Papez, que ustedes saben que es el circuito de la memoria, con lo que sería el parahipocampo, el hipocampo, el giro dentado, el fornix, al cuerpo mamilar, tracto mamilotalámico, y de allí hacia el fascículo del cíngulo y se integra otra vez el circuito de Papez. Este circuito de Papez tiene relación con el área prefrontal, ¿sí? Sobre todo la mesial y la dorsolateral, que sería la mesial, el de la motivación, y el dorsolateral de la atención. Y decíamos que esta memoria episódica es importante principalmente para que el sujeto pueda recordar lo que va haciendo día a día, que es la memoria episódica que decíamos que puede ser a corto plazo, que hiciste ayer, ¿sí? A largo plazo, que hiciste tu cumpleaños del año pasado. Y este sistema de memoria episódica, formado aquí por el hipocampo, está muy en relación con el sistema de las emociones, que es a través de la amígdala. Y a lo que decíamos, un hecho con gran carga emocional va a ser más fácil que el sujeto lo recuerde. Y aquí nos dice, cualquier evento que desencadena una gran emoción tiene más posibilidades de ser recordado por esta relación entre la amígdala y el hipocampo. Entonces, pensemos en este joven en donde por primera vez se pone en contacto con la droga y tiene una experiencia muy agradable en ese momento de gran euforia, y después de un mes vuelve a pasar por el mismo sitio donde le dieron la droga, o se encuentra al compañero que lo invitó a ese antro donde le consumieron droga. Pues entonces el sujeto dice, empieza aquí a desencadenar su amígdala, reflejos condicionados, y que desencadenan los recuerdos. Y ustedes saben que los reflejos condicionados, el padre de estos reflejos condicionados, Iván Pavlov, este neurocientífico ruso, ¿verdad? En donde un estímulo neutro, que era el sonido de una campana, ¿sí? Antecedido por la presencia del alimento, llegaba un momento en que el perrito hacía una sinapsis en donde hacía una relación entre este estímulo neutro y sabía que iba a aparecer el alimento, y entonces empezaba a secretar antes de que apareciera el alimento. Y se ha observado que la estructura importante para estos reflejos condicionados es la amígdala, donde se va a integrar la formación de nuevas sinapsis. Entonces es muy importante para estos reflejos condicionados la neuroplasticidad. Estamos viendo que en los adolescentes la neuroplasticidad es muy grande y por lo tanto ellos van a crear muchos reflejos condicionados ante estímulos neutros en un sujeto que no es adicto, como puede ser pasar por un antro o ver que están vendiendo droga. Para él va a ser un estímulo neutro. Pero para un sujeto que ya creó un reflejo condicionado, el ver ese estímulo de pasar en la calle donde venden la droga, inmediatamente va a tener un cambio emocional y va a tener el recuerdo de todo lo que le provocó el consumo de la droga, y entonces le va a crear ese estado compulsivo y posteriormente impulsivo. Y entonces el núcleo amigdalino es el núcleo importante para estos recuerdos que están ligados a las emociones, ¿verdad? Y entonces se observa que para la integración de estos reflejos condicionados, la amígdala es muy importante. De tal manera que esta ratita se pone en una malla electrificada, que cuando recibe la descarga eléctrica, la ratita aumenta su frecuencia cardíaca y su tono muscular. Y entonces, ahora, antes de que venga la descarga eléctrica, van a activar una bocina y junto también una luz. Entonces, al activar la bocina y la luz simultáneamente y posteriormente dar la descarga eléctrica, la ratita va aprendiendo que cada vez que venga, se prenda la luz o se active la bocina, va a venir la descarga. Y entonces la ratita ya sabe que cuando se prende la luz o se activa la bocina, en ese momento la ratita va a recibir la descarga. Y entonces, sin recibir aún la descarga, aumenta su tono muscular
y aumenta su frecuencia cardíaca. Pero también a la ratita le enseñaron que podía ella evitar la descarga de la malla electrificante si, menos de un segundo era capaz de, ante escuchar la bocina, ver la luz, inmediatamente activar esta palanca para que no le llegara la descarga y en forma, vamos a decir, la premiaban dándole alimento. Lo interesante es que si la ratita se le destruye por cirugía estereotáxica sus dos amígdalas, la ratita ya no era capaz de crear reflejos condicionados en este momento, ¿sí? Entonces, por eso se dice que desaparece al lesionarse la amígdala. Y hay que recordar que la amígdala forma parte del sistema, ¿sí?, mesolímbico, decíamos, porque se proyecta al núcleo accumbens y que incrementa la dopamina indispensable para la respuesta de acondicionamiento. Fíjense qué interesante. Entonces, la dopamina sirve para lo que sería el deseo, el placer, pero también para integrar los reflejos de acondicionamiento, que son muy importantes también para la sobrevida del sujeto. Estos reflejos condicionados también ayudaban a la ratita para que este estímulo neutro, pero le enseñaban que podía ella evitar la descarga y entonces creaba ya reflejos condicionados también. Escuchar la bocina, inmediatamente activar la palanca, ¿verdad? Entonces, esto se fue observando, ¿verdad?, dentro de los paradigmas del comportamiento animal, utilizando este refuerzo positivo de recompensa, ¿sí?, de acciones de las drogas, ¿verdad? Y entonces ya la ratita, ¿sí?, decía, un estímulo auditivo más la administración de cocaína se condiciona en el pasado y aumenta la liberación de dopamina por el núcleo accumbens. Entonces, fíjense qué interesante. Llegó un momento en que la ratita se estaba estimulando, ¿sí? Y hacían un reflejo condicionado donde a veces la ratita se podía estar estimulando, pero no se asociaba esa estimulación con la campana y cuando se estimulaba no había liberación de la droga, sino era una solución fisiológica. Pero cuando se activaba la campana y la ratita se estimulaba, sí había liberación de la droga. Entonces aprendió que no se iba a estimular, ¿sí?, cuando no sonara la campana, pero sí se iba a estimular cuando aparecía la sonada de campana. Y llegó un momento en que el simple hecho de escuchar la campana, sin necesidad de que la ratita, al estimularse, se proyectara, se liberara la droga para que aumentara la dopamina, el simple hecho de escuchar la campana aumentaba la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces quiere decir que ese sujeto que tiene reflejos condicionados, que ante el simple hecho de las señales de ver al compañero con el que se drogó, en ese momento está liberando dopamina, ¿sí? Y está provocando esa dopamina el deseo de consumir. Pero a su vez, como ya tiene hiposensible su sistema de recompensa, ya no siente esa euforia. Pero al tener abstinencia, tiene una sensación de displacer, ¿verdad? Y entonces es lo que le motiva a las recaídas, esa sensación de displacer, ya no por la euforia y el placer porque le provocaba la droga. Y entonces es interesante cómo el ambiente aquí influye. La ratita cuando estaba en un ambiente verde y se estimulaba, si había administración de droga, pero cuando pasaba y se pasaba ahora separado y se pasaba al ambiente azul y se estimulaba y había solución salina, ¿sí? Curiosamente la ratita se le quitaba aquí el muro y pasaba mucho más tiempo en el área verde, que es donde se le administraba la droga. Y entonces, ¿cómo pudieron demostrar los autores que efectivamente se alteraba este sistema de recompensa? Pues entonces, observaron que si a un sujeto, sí, que tiene esta sensación de la necesidad, la ansiedad de ingerir cocaína, ¿sí?, se hace la tomografía por emisión de positrones, de tal manera que cuando estaban viendo un video natural, veían que no había, ¿sí?, activación ni del núcleo amigdalino, ni activación del cíngulo, que es el de la motivación. Pero cuando le mostraban un video donde estaban ingiriendo cocaína,
estos sujetos cocainómanos que tenían ya el craving, necesidad, la ansiedad de ingerir droga, se observaba que el simple hecho de ver el video donde estaban buscando y consumiendo la cocaína, se activaba su amígdala y se activaba el giro del cíngulo, motivación y la memoria, que tiene que ver aquí con lo que sería reflejos condicionados. Entonces quiere decir que ya cambió el funcionamiento del cerebro en estos sujetos, porque si lo pusiéramos en un grupo control, el sujeto en un grupo control que esté viendo un video donde ingieren cocaína, no se le va a activar su amígdala ni se va a activar el giro del cíngulo, porque él no tiene esta alteración en su sistema de recuerdo y sus sistemas de reflejos condicionados. Entonces la persona adicta no responde a la droga, está viendo el video, pero si el estímulo condicionado, cuanto más condicionado esté, más severos los deseos, el craving y por lo tanto la recaída en estos sujetos. Es decir, la droga disminuye la euforia, pero incrementa el deseo y la motivación por la integración de reflejos condicionados. Entonces ahí está el sistema mesocortical en la ratita, la área tegmental ventral, núcleo accumbens junto con la amígdala. Y aquí teníamos, ¿verdad? Mesocortical, era el mesolímbico el anterior, perdón, aquí el mesocortical, ¿verdad? Del ser humano ya, que se dirige del área tegmental ventral a la corteza prefrontal, y aquí tendríamos el del área de la nigroestriada que se altera en el sistema límbico. Entonces, cuando una persona está sobreestimulando el sistema dopaminérgico, lo va a afectar y el proceso ejecutivo controla nuestras emociones y acciones, que sería la región prefrontal, es lo que controla estas emociones. Y entonces, este sistema, vamos a decir, más superior, que es el que decíamos madura después de los 21 años, tenemos la región dorsolateral, que va a ser nuestra capacidad de juicio, planificación, atención, autocuidado, es decir, nuestro manager, ¿verdad? Báñate hoy, ponte esta ropa, dependiendo del lugar donde vayas, ¿verdad? Nuestro juicio. Este día vas a ir a pagar el banco, ¿verdad? Ok. Órbito frontal. La región orbitofrontal es importante para nuestras tomas de decisiones. Muchas veces en milésimas de segundos tenemos que tomar decisiones para que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, ¿verdad? Como me cayó muy mal el jefe y se me ocurre decirle las cosas. Ahí falló mi región orbitofrontal, jefe, discúlpeme, me falló la región orbitofrontal. Y entonces, para formación de nuestras expectativas, representación del valor afectivo de los reflejos, es decir, es nuestro freno. ¿Sí? Y el cíngulo, que decíamos que es el motivacional, ¿verdad? Sistemas cognitivos de la finalidad de realizar tareas. Ahorita estamos activos en esta región, también en esta también, ¿verdad? Pero este es el que nos está motivando, que el domingo a esta hora, en lugar de estar guardando reposo, descansando, buena cena, estamos aquí sufriendo, ¿verdad? Entonces suponen esfuerzo, una conducta no rutinaria, control emocional, ¿sí? Es decir, en nuestra motivación. Y entonces se ha observado que los sujetos adictos, se ha observado que el consumo de glucosa y la cantidad de receptores dopaminérgicos está disminuida en la región prefrontal. En el cerebro saludable, entre más claro, amarillo, mayor metabolismo cerebral, consumo de glucosa, ¿verdad? Y el sujeto hay una hiposensibilidad ya de esta zona de hipometabolismo drogadicto. Y esto lo podemos comparar con los estudios de un corazón saludable y un corazón que ya tuvo un infarto, donde hay disminución. Y lo mismo sucede. Entonces, la persona que abusa de drogas baja su metabolismo cerebral en las regiones prefrontales, importantes para ejercer juicios, control de emociones, cognitivamente controlamos nuestros deseos para que no puedan tener un efecto negativo en nuestras acciones. Y acá está el círculo vicioso de la adicción que describe en sus artículos la doctora Nora Volkow, ¿verdad? Un estadio, los estadios del ciclo de la adicción. El sujeto, al dejar de consumir, tiene un retiro, ¿verdad? Entonces, es un efecto negativo, el sujeto se siente mal, con una disforia, ¿verdad? Y después lo lleva a una preocupación y a una anticipación por querer ingerir la droga y ya no puede contenerse y cae en la juerga, la intoxicación, con una provocación de la droga, perdón, hacia lo que sería a ver si puedo regresarlo.
Ya no se regresa. Bueno, soy muy mariachis para estas cosas todavía. Y ya se acabó. Pero no se preocupen, ya, vamos a, perdón. Entonces estábamos aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a observar, ¿sí?, que efectivamente teníamos aquí lo que era, ¿sí?, estadios. Teníamos primero el efecto negativo, ¿verdad?, el retiro. Después teníamos la preocupación, anticipación, y después ya la juerga y la intoxicación. Y también se desencadena, ¿se acuerdan que hay lo que se llama el sistema de amígdala extendida? El sistema de amígdala extendida es nuestro sistema antibalas. Es el sistema que se activa cuando estamos en una situación de peligro. Pues curiosamente, se ve que cuando el sujeto está ya en esta fase del retiro, ¿sí?, con este displacer, cae una situación de estrés y una falta también de recompensa. Y entonces el sujeto se está activando este sistema, donde tienen que ver si este factor liberador, ¿sí?, de la hormona adrenocorticotrópica, ¿verdad? Y también algunas encefalinas, ¿sí?, la dinorfina, ¿verdad? Y entonces se altera este sistema de estrés de recompensa, en donde tiene que ver este sistema o esta formación de la amígdala, del sistema de amígdala extendida, donde está sobre todo el núcleo central de la amígdala y el núcleo intersticial de la estría terminal, que es muy importante para el sistema que le llaman antibalas o de defensa. Por eso el sujeto se pone disfórico, se pone agresivo, ¿sí?, porque está alterado este sistema del estrés de recompensa, ¿verdad? Y entonces hay fenómenos de neuroadaptación importantes, ¿verdad? Y entonces estamos concluyendo que sí se altera la lesión, ahí sí se altera las regiones prefrontales. Las más afectadas son la órbita frontal y la de el cíngulo, la región anterior. Se ve que también se altera a la larga, sobre todo en las drogas, como la cocaína, se altera la región dorso lateral. Por eso el paciente cocainómano de muchos años llega a tener problemas de concentración y de atención. Y entonces, efectivamente, cuando se altera este sistema, hay alteraciones de funciones ejecutivas, ya no pueden planear su día, inatención y trastornos del juicio. Y la órbita frontal, ¿sí?, cuando se lesiona, el sujeto se vuelve compulsivo, ¿sí?, y la impulsión me la da el deseo, y la compulsión ya no puedo controlar. Esto es positivo, la impulsión, y la compulsión ya es un estímulo negativo. Y hay alteraciones de la voluntad. El sujeto se vuelve totalmente, ya no puede controlarse a pesar del daño que le está provocando la ingestión de la droga, ya no puede controlar porque falló este freno. Y por otro lado, cae en estados de anedonia, de desmotivación, falta de interés y de aburrimiento, y todo gira alrededor del consumo de la droga. Y ya por último, es interesante ver que decíamos que esto nos denotaba la cantidad de receptores dopaminérgicos libres de esta captación de esta sustancia radiactiva, ¿sí? Después de un adicto a anfetaminas, de un mes de abstinencia, seguía todavía una hiposensibilidad, pero se ha observado que, miren, por ejemplo, en este adicto a anfetaminas, a los 14 meses de abstinencia, ya empezó a haber cierta regeneración de receptores dopaminérgicos. Y esto alienta mucho a nuestros pacientes que tienen este problema de adicciones, que si hay cierta recuperación de las áreas cerebrales. Y cuando les enseña uno esta imagen en donde fíjense, y ellos mismos se proyectan, ¿verdad? Wow, ya llevo tanto tiempo de abstinencia, entonces quiere decir que está pasando esto. Sí, sí está sucediendo esto, ¿verdad? Se están regenerando, pero desafortunadamente ya las áreas prefrontales, muchos de estos circuitos donde interviene también el glutamato, junto con la dopamina, ya están muy disminuidos y los hacen sujetos vulnerables porque está fallando su freno y tienen que ver ellos la forma de irse motivando para que no caigan en ese aburrimiento y de esa forma también sus sistemas de recompensa naturales se vayan activando. Y entonces, ninguno queremos ser adictos porque nos llevan a consecuencias devastadoras y que no sabemos si vamos a hacer ese 10% que somos vulnerables a hacernos adictos y por la experimentación de los jóvenes, ¿verdad? Por probar la droga,
No saben si son ese 10% porque tienen algunos factores genéticos, epigenéticos, como serían también los factores ambientales, sociales, ¿verdad? Y se vuelven esclavos de su memoria por la integración de reflejos condicionados que dan las señales. Y entonces el sujeto, ¿sí? La droga ha creado un factor condicionante, ¿sí? De esta manera, ¿sí? De esta manera, aunque la persona ya no siente placer, es este factor condicionador. Y también podríamos decir la hipofunción o la disfunción de las regiones cingulada y orbitofrontal, el que le hace tomar la droga debido a la lesión de esta corteza prefrontal. Es decir, los frenos están desconectados. Bien. Muchas gracias, doctor, por la gran ponencia. Agradecerle a todos los participantes por asistir a este seminario. Tal vez haya preguntas para el doctor. Pueden enviar al chat, por favor. Gracias, doctor Gabriel. No fue en vano estar esta parte de la noche, ¿verdad? Sí, doctor. Excelente. Ahí subimos 3 videos en YouTube que se llaman Bases Neurobiológicas de las Adicciones. Ahí está mucho más completo ahorita que en la charla, ¿sí? Y aquí nos preguntan, entonces la comida puede ser causa de adicción, es decir, como el azúcar, ya por ejemplo se liberan cantidades de serotonina. Es cierto, es cierto. Como nuestros hábitos higiénico-dietéticos desde niños nos pueden provocar cierta adicción a algunos alimentos. Entonces por eso ahí es muy importante la variedad de los alimentos que le damos a los niños desde muy por corta edad, ¿verdad? Y no sabemos si vamos a ser vulnerables, ¿verdad? A ciertas adicciones, y muchas veces es por esa misma hiposensibilidad del sistema de recompensa. Todavía hay mucho que estudiar del otro tipo de adicciones, en donde no se hay introducción de una sustancia, sino más bien son como hábitos, como reflejos también condicionados, ¿verdad? En donde si no le pongo suficiente azúcar a mi agua de limón ya no me sabe. Es decir, cómo todo lo que es lo ambiental también influye en esta neuroplasticidad cerebral, ¿verdad? Dice, cuando los padres son alcohólicos, ¿hay predisposición genética de que los hijos tengan esa enfermedad? Desafortunadamente sí. Se ha visto que el alcoholismo, ¿sí? Son una de las adicciones donde hay una carga heredofamiliar mucho más alta, que se ha visto que puede ser del 15 hasta el 18%, ¿verdad? Dice, muy interesante esta pregunta. Nos dicen, las personas adictas a la adrenalina, los que les gustan así los deportes extremos, ¿verdad? Los mismos jugadores de fútbol americano o también los que se dedican al rapel o a las mismas avalanchas, ¿verdad? O sea, libera adrenalina, no se digan los corredores de Fórmula 1, ¿verdad? Efectivamente, se vuelve uno, en cierta forma, altera estos sistemas en donde estas emociones intensas van a liberar gran cantidad de adrenalina y también dopamina, ¿sí? Todas las aminas, y efectivamente el sujeto se vuelve dependiente a esa liberación de adrenalina. Fíjese que sucede algo parecido también a las endorfinas, ¿verdad? Ese sujeto que acostumbra a salir a correr diario, el correr varios kilómetros, se está lastimando sus rodillas y está liberando endorfinas. Y es que las endorfinas provocan cierto estado de placer, de placentez. Y entonces, si ese sujeto ya está acostumbrado todas las mañanas a liberar endorfinas al correr, ese día que no sale a correr se siente un poquito incómodo, irritable,
vamos a decir, le faltó sus toques de endorfinas al hacer su deporte, ¿verdad? Entonces, efectivamente ya vamos creando reflejos condicionados y de dependencia a ciertas actividades para liberar sustancias, ¿verdad? Muy bien. Dice, aquí en Bolivia nuestra gente, no todos, pero una gran mayoría consume hoja de coca masticándola. Esto puede afectar la adicción a la cocaína. Y eso es muy interesante. Ustedes saben que efectivamente de la experiencia que hemos sabido nosotros de gente que se somete a altas temperaturas, ¿no? Ahí en las minas, y sabemos que son sustancias que son excitatorias, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza muscular, ¿verdad? Y les ayudan. Pero como es masticada, la absorción de la cocaína, que ya viene de ahí de la hoja a ser masticada, es una absorción muy lenta y en cantidades no tan fuertes. Y se ha visto que la vía de administración sí puede favorecer, ¿sí?, la predisposición a la adicción. Entonces, efectivamente, no, muchas de estas personas no se vuelven adictas porque la cantidad de absorción es mínima y es muy, muy lenta, y eso los protege a que efectivamente desarrollen a una adicción. Muy, muy, muy buena pregunta. Eso tiene que ver ahí con los estudios de farmacocinética de la cocaína. ¿Sí? El chat, mira. Doctor, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿con qué Sí, dígame. tratamientos pueden los receptores dopaminérgicos recuperar su cantidad habitual? En realidad, no hay medicamentos, desafortunadamente, que puedan acelerar la recuperación de estos receptores dopaminérgicos. Lo interesante es que la pura abstinencia, como se vio en este estudio de tomografía de emisión de positrones, va favoreciendo la recuperación de los receptores dopaminérgicos. Entonces, podemos decir que el mejor medicamento sería la abstinencia. Sabemos que cuando el sujeto presenta fenómenos de abstinencia física, como veíamos que son por las drogas depresivas como alcohol, los opioides, ¿verdad? Pues sí, podemos dar agonistas de los receptores opioides, ¿verdad? Como la metadona o la prenorfina, ¿verdad? O también ya antagonistas como la naltrexona, ¿verdad? Para el mismo alcohol, ¿verdad? Entonces, nos pueden ayudar, pero sobre todo para aminorar los efectos de abstinencia física, ¿sí? Como por ejemplo el alcohol, ¿no? Es un sujeto que cae en deprivación alcohólica y empieza con hipertermia, crisis convulsivas, está en riesgo su vida, ¿verdad? Y entonces hay que tratar a estos pacientes con medicamentos. Pero sí, desafortunadamente no hay medicamentos que puedan favorecer la regeneración de los receptores dopaminérgicos, pero lo podemos hacer con la abstinencia, y también se ha visto con los estímulos eh, positivos, el deporte, las relaciones sociales, eso ayuda. Ustedes saben que un factor predisponente para la adicción también de aspectos sociales es el tener una infancia, ¿verdad?, en donde hay violencia intrafamiliar, la misma pobreza, las grandes limitaciones, ¿verdad?, que se puede tener de pequeño, también desafortunadamente es un factor. Claro que sabemos que hay sujetos que tienen todo en la vida y sin embargo se vuelven adictos, ¿verdad? Entonces, podemos concluir que es multifactorial, factores genéticos. Los factores epigenéticos también influyen mucho para la herencia de adicción al alcohol. Llega un momento en que estos factores epigenéticos ustedes pueden ver que pueden afectar, alterar el DNA de las neuronas, y conforme van pasando las generaciones ya puede estos factores epigenéticos alterar el genoma de ese sujeto y hacerlo más vulnerable a la ingestión de alcohol a los hijos de estos sujetos, que son hijos también que ingirieron gran cantidad de alcohol, ¿verdad? Entonces, definitivamente el aspecto social, el aspecto preventivo es lo más importante para el tratamiento de las adicciones, como todo, ¿verdad?
la medicina preventiva siempre será la madre de todas las terapias y evitar todas las catástrofes en los sujetos, ¿verdad? Pero desafortunadamente el fácil acceso a las drogas, ¿verdad? También eso es otro factor predisponente, ¿verdad? Entonces, sí, vemos que es multifactorial y hay que proteger a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y ustedes que están ahorita jóvenes y que se van a recibir como médicos, van a tener que ayudar a estos pacientes y no verlo como un aspecto penal, criminal, ¿verdad? Sino más bien de un aspecto que es un enfermo y que no hay que estigmatizarlos de viciosos y en realidad tratarlos como enfermos y son gente vulnerables. Como yo puedo tener vulnerabilidad a desarrollar diabetes, porque tengo padres diabéticos, ¿verdad? Pues entonces yo me tengo que cuidar de factores ambientales, dietéticos, de ejercicio, de estrés, para no desarrollar la diabetes. Entonces, ese sujeto que tiene antecedentes familiares de alcoholismo en sus familiares de primero o segundo grado, pues con mayor razón decirle, ¿sabes qué? Tú tienes vulnerabilidad para que si te pones en contacto con bebidas alcohólicas, te hagas adicto al alcohol. Leandro Muñoz pregunta, ¿los hábitos sexuales repetitivos y de forma adictiva pueden ocasionar efectos negativos a nivel cerebral? Bueno, aquí efectivamente ya de las adicciones que decíamos, otro tipo de adicciones como es la adicción al sexo o los ludópatas, todavía no hay estudios, vamos a decir, eh, de imágenes, de neuroimágenes, de qué es lo que pudiera estar pasando en esos individuos, ¿verdad? Y entonces caemos en el mismo terreno de la vulnerabilidad genética, ¿verdad? Y ambientes familiar, laboral, social, en donde efectivamente si hay esta, eh, vamos a decir, facilidad de promiscuidad, ¿verdad? Pudiera favorecer esta adicción al sexo. Entonces, aquí lo más importante es uno mismo protegerse y evitar todas estas situaciones que yo sé que pudieran, sí, alterar mi funcionamiento de mis conexiones neurobiológicas, ¿verdad? En donde si yo soy vulnerable, entonces voy a obtener este problema de adicción al sexo o también de ludopatía, ¿verdad? Entonces hay gente que pues puede meterse a jugar ahí en un casino, ¿verdad? Y no perder todos sus bienes. Y hay otros sujetos que no pueden contenerse, ¿verdad? Es un acto compulsivo, donde son esclavos muchas veces de sus reflejos condicionados, ¿verdad? Entonces, todos estos reflejos condicionados del sujeto no es consciente y esas señales que a veces ni siquiera las percibió conscientemente, pero le alteraron a él emocionalmente y tiene la impulsión de tener sexo o bien de apostar. Lenin Reyes pregunta, ¿hay algunas adicciones que esté relacionada con algún problema autoinmune, como en el caso de la narcolepsia o la hipocretina? En realidad, por ejemplo, esta de la narcolepsia, ¿no? Que donde están disminuidas las orexinas o las hipocretinas en la región lateral del hipotálamo, ya ven que sí tienen un factor genético, ¿verdad? Pero que haya relación con adicciones, yo la verdad es que desconozco, yo no podría afirmar lo contrario, ¿verdad? De que pudiera ser un factor predisponente a ciertas adicciones, esta disminución de las hipocretinas o las orexinas que presentan los pacientes con narcolepsia, que también son factores que influyen en lo que es la alimentación, están ahí en la región lateral del hipotálamo, el centro del hambre. Pero la verdad es que desconozco si hubiera alguna relación entre las adicciones y los pacientes con narcolepsia, pero bueno, pues muy interesante la pregunta. Pues entonces hacer una revisión, ¿verdad? De lo que yo lo que he revisado no he encontrado, pero pues ya me mandó a estudiar el doctor. Yasmín Lovera pregunta, doctor, buenas noches. Entonces, ¿la obesidad podría ser considerado una adicción? Aquí, en realidad, no tanto de la obesidad, sino
los trastornos de los famosos atracones, sin hablar de problemas de anorexia o de bulimia, que también ustedes saben que se manejan mucho en los centros de adicciones, estos problemas de bulimia y de anorexia. Entonces, efectivamente, los sujetos muy obesos, ¿sí? Sí se ha visto que tienen esa hiposensibilidad del sistema de recompensa que los hace estar comiendo en forma compulsiva, ¿verdad? Sin llegar al cuadro que conocemos como la bulimia, ¿verdad? Entonces, definitivamente, este sujeto de obesidad importante sí se ha visto, no en todos los casos, pero sí se ha visto que puede ser un factor predisponente el estar come y come, ¿sí? Porque su sistema de recompensa está hiposensible y no llega un momento en que tienen, no tienen, vamos a decir, no les provoca el placer el comer, sino les provoca más bien, hay un estado impulsivo y después ya compulsivo. Llega un momento en que para ellos ya no es un placer comer, sino que comen para disminuir su ansiedad que les provoca la inanición de unas horas, ¿verdad? Entonces, sí, ese circuito que vemos, el circuito vicioso de la adicción a sustancias adictivas, también se puede llegar a presentar en el sujeto que ingiere gran cantidad de alimento, pero ya en forma compulsiva, ya no por un placer, y que esto le va a provocar, por ende, la obesidad. Freddy Arias pregunta, ¿cómo funcionan los centros de rehabilitación a nivel cerebral en una persona adicta a alguna droga? Bueno, también estos centros de tratamiento de pacientes adictos, ya en que funcionan en la desintoxicación, cuando llega el sujeto intoxicado, ¿verdad? Que sabemos que la desintoxicación es un periodo corto, ¿verdad? Una semana, 2, 3 semanas, sobre todo en drogas depresivas. Y después son sujetos que efectivamente lo vemos, por ejemplo, en los grupos de apoyo, ¿verdad? Los grupos alcohólicos anónimos, ¿verdad? En donde efectivamente necesitan terapias. Y esta terapia va enfocada, sobre todo ahorita está más en boga, es la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? En donde el sujeto empieza efectivamente a trabajar, a conocer su enfermedad, a reconocer que efectivamente tiene un problema, porque muchos de ellos no piensan que pueden controlar la ingestión de alcohol o la ingestión de algunas drogas. Tienen que primero reconocer que efectivamente son sujetos vulnerables y que tienen una enfermedad como un diabético o como un sujeto hipertenso, una enfermedad crónica, ¿sí? No curable, pero sí controlable. Entonces, estas terapias, ¿sí? Individuales, colectivas, junto con lecturas, conocimiento. Nosotros hemos tenido oportunidad de dar pues, la materia de bases neurobiológicas de las adicciones en centros de adicciones. Y hay grupos que se constituyen, que son los consultores, los muchachos que en realidad son adictos, ¿sí? Consejeros. Son consejeros, exactamente, son grupos de consejeros. Son sujetos adictos y que pueden tomar el curso y un diplomado de consejería para ser consejeros. Nada más necesitan tener por lo menos 7 años de abstinencia, ¿verdad? Son sujetos que han caído, como ellos dicen, muy bajo. Y es muy interesante la carga emocional con la que llegan estas personas, ¿verdad? Pueden ser muy jóvenes o ya gente muy adulta. Y vienen con el interés de que ya entender mejor su enfermedad, tienen siempre el temor de caer en la recaída, pero los motiva, ¿sí? El ayudar a otros adictos. Y es muy curioso cómo el adicto le hace más caso a otro adicto y sí le cree todo lo que está diciendo porque ha vivido lo que está viviendo en ese momento. Y entonces estos grupos de consejería que toman estos diplomados, a pesar de que es gente a veces que nada más ha tomado la primaria,
ambiente académico, les explica a uno estas estructuras cerebrales, la tegmental ventral, accumbens, y es impresionante que después de 18 horas de clase repartidas en varios días, salen platicando de esto con una gran familiaridad y van entendiendo que efectivamente se trata de un problema, de una enfermedad del sistema nervioso crónica y no son esos viciosos. Entonces, tiene una carga emocional muy fuerte, de tal manera que su capacidad de retención, de memoria, está muy aumentada. Y por eso están ávidos de conocer su enfermedad. Y el simple hecho de ver ellas las imágenes, las entienden, las tomografía de emisión de positrones, resonancia funcional, se interesan muchísimo. Y eso les ayuda, ese conocimiento les ayuda también a, primero, transmitir el conocimiento a otros adictos y también les ayuda a ellos mismos. Entonces, es parte de la terapia cognitivo-conductual el de se vaya razonando y se vaya ayudando a esas regiones prefrontales del intelecto que están deterioradas para que ellos puedan salir adelante. Claro, junto con la adicción puede haber estados depresivos, estados de ansiedad, ¿verdad? A veces estados un poquito de datos de psicosis, con paranoia, ¿verdad? Entonces también se asocian con medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, con neurolépticos, junto con el tratamiento a las adicciones, porque desafortunadamente son sujetos que a veces también son vulnerables dentro de su drogadicción, pierden el control y son más fácilmente predisponentes a padecer, a contagiarse del VIH y desarrollar un SIDA, ¿verdad? Entonces son gente que son enfermos que sufren mucho y luego pues amenazados también por las leyes, ¿verdad? Que los consideran como criminales y también deterioran todo el ambiente familiar y los familiares quedan codependientes, ¿verdad? Y también necesitan ser tratados, apoyados, ¿verdad? Por su codependencia, en donde no toda su vida, toda su felicidad gira alrededor del enfermo, que es el adicto. Es un problema muy complejo y que no respeta ni edad, ni sexo, ni nivel socioeconómico. Dos preguntas más, doctor. Bueno, Sí. aquí pregunta. Doctor, ¿es cierto que comenzar el consumo de sustancias adictivas después de los 21 años reduce la probabilidad de que te afecte de alguna manera, sobre todo en el caso del cannabis? Es correcto. Es muy cierto. Hay estudios ya muy serios del cannabis. Ya lo veíamos en esa diapositiva, la gráfica de la predisposición a que un joven caiga en el abuso de la cannabis. Era un pico entre los 15 y 18 años. Y sí se ha visto que si después de los 21 años se pone en contacto con el cannabis, ya la posibilidad de caer en el abuso es menor. Pero al decir menor, no quiere decir que se excluye, ¿verdad? Y que si se abusa de la cannabis antes de los 21 años, sí provoca trastornos de la capacidad de atención, concentración y por ende en su capacidad de aprendizaje de estos adolescentes o muy jóvenes por haber ingerido la cannabis. Entonces sí, todavía su circuitería cerebral apenas se está desarrollando, decíamos, en las regiones prefrontales, ¿verdad? La simple presencia de la cannabis puede alterar de por vida, ¿sí? Esta maduración, esta conexión del cerebro, y sí puede, se ha visto que estos preadolescentes, adolescentes, cuando llegan ya a edad, adultos jóvenes, vamos a decir, de 20 años, 24 años, sí se ve que repercute en su vida escolar, repercute en su nivel académico. No así en el sujeto ya de mayoría de edad, 21 años, ¿sí? Sí le puede provocar sobre todo cambios en sus estados emocionales, ¿no? En un estado amotivacional de anedonia, ¿verdad? Y si pudiera ser ya muy constantes estos cambios de estado de ánimo de los sujetos adultos que acostumbran a estar abusando de la cannabis
sí los puede afectar emocionalmente, pero sí definitivamente. Por ejemplo, aquí en México, no sé, ahí en Ecuador, la mayoría de edad, ¿es a qué edad? Es una pregunta. Aquí en México es a los 18 años. Allá en Ecuador, alguien que me diga, doctora, Bueno, aquí en Bolivia también es a los ¿no? 18 años mayoría de edad. Alguien que sea de Ecuador. 18. Mire, y, es de Perú, ¿no? Sí, sí, doctor. Eh, Entonces, fíjense cómo los países latinos generalmente son los 18 años, pero ustedes vean los anglosajones, es los 21. Y a los 18 años, pues ya le venden tabaco, ya le venden cerveza, le venden alcohol a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería en las cámaras legislativas, ¿verdad? De cada país, donde debería de incrementarse la mayoría de edad a los 21 años, por lo menos para la venta de drogas legalizadas, no para ejercer su voto, para elegir a sus representantes, ¿verdad? Y ya no traía tanto problema para los partidos políticos, pero sí sería una propuesta, ¿verdad? Estas cámaras legislativas de que la mayoría de edad fuera a los 21 años. ¿Por qué? Por esto, porque todavía no tienen su sistema nervioso bien desarrollado, bien conectado, y los hace más vulnerables, y ya fácilmente pueden comprar el tabaco y el alcohol, ¿sí? A los 18 años. Ya, doctor. Última pregunta. María René pregunta, Dígame. respecto al tratamiento de la adicción a la cocaína, ¿cuán eficaz y recomendable se considera la N-acetilcisteína? Bueno, en realidad sí se puede utilizar, ¿verdad? Sí se ve que puede disminuir sobre todo lo que son estos factores del craving, de ansiedad, ¿verdad? Pero la verdad es que, aunque estén con este tipo de tratamientos, hemos visto que muchos de los pacientes pues recaen. Y generalmente los factores desencadenantes, ¿sí? Son frustraciones, son eh, pacientes que tienen una baja autoestima, por lo tanto no pueden manejar las situaciones de conflicto familiar o de conflicto laboral y pueden llegar a recaer, pero sí, desafortunadamente, todavía los estudios que se tienen de medicamentos, por ejemplo, en el tabaco sí han ayudado mucho a algunos medicamentos, ¿verdad? Como la misma, la camprosato, ¿verdad? La camprosato, ¿verdad? También ayuda y por el efecto de la nicotina, ¿verdad? Pero para otro tipo de sustancias adictivas, desafortunadamente, el armamento farmacéutico no es tan abundante, entonces termina uno que es más bien la terapia cognitivo-conductual es lo que ahorita está haciendo más efectos positivos para el control. Y partiríamos otra vez a lo mismo. Lo mejor es la prevención, ¿verdad? Ya, doctor, la última pregunta. Saúl Sí, dígame. Condori dice, en cuanto al dolor, ¿puede llegar a ser adictivo? Bueno, no, aquí serían, vamos a decir, alguien diría, me gusta, pero me duele, pero me gusta, ¿no? Entonces, sí se ha visto que el dolor, ya ven que el dolor provoca en el sistema nervioso la liberación de endorfinas, de encefalinas. Entonces, puede ser que haya sujetos que hayan aprendido que ante un estímulo doloroso, ellos perciben que hay una liberación de endorfinas que le provoca una sensación de placer y de relajamiento. Entonces, efectivamente, sí hay sujetos que sí desarrollan, no se define propiamente como una adicción, porque en realidad no caen en este estado de compulsividad, ¿verdad? En donde si no tienen este dolor,
son capaces de hacer lo que sea, hasta de provocarse un daño físico para poder sentir el placer del dolor. No está contemplado dentro del DSM-5 como una adicción, pero sí vamos a decir que es una habituación o un acostumbramiento a esas liberación de endorfinas ante estímulos dolorosos, como decíamos en el sujeto, el corredor, ¿verdad? Rutinario, que se vuelve, vamos a decir, le gusta tener esa sensación de placer que le provoca no tanto el dolor, sino la liberación de encefalinas, de endorfinas que provoca el estímulo doloroso. Pero no está catalogado como una adicción. Bueno, doctor, nuevamente darle las gracias por esta gran ponencia y esperemos pues que en otra nos dé otra ponencia sobre estos temas. Bien, pues gracias a ustedes por la invitación y pues esperemos que ya vaya disminuyendo la cantidad de casos. Ya sé que ya ustedes ya están mejor. Ahorita aquí en México estamos, sobre todo en la Ciudad de México, estamos en una situación muy crítica y pues cuidarnos todos y de todo corazón que salgan adelante sus países. ¿Sí?